Ya séptimo A. La clase del día de hoy vamos a ver cómo las sociedades se hacen un poquito más complejas, principalmente a partir de descubrimiento y el trabajo de metales. Pero retomando la clase anterior, y para que revisemos un poco la actividad que les dejé, que es qué impacto tiene la agricultura en la cultura humana, ¿cierto? Había que completar una tabla. Recordemos que la agricultura es como el gran descubrimiento durante la prehistoria. La agricultura permite una serie de cosas al ser humano que antes no podía hacer porque antes estaba dedicado a la caza y recolección. Sin embargo, el descubrir la agricultura, ¿cierto? Generó un impacto porque le permitió al ser humano garantizar el abastecimiento de su futuro. Y eso tuvo un impacto en su relación con el entorno, un impacto económico y un impacto cultural. Varios otros impactos, pero la verdad es que transforma su cultura eh, radicalmente para la historia humana. Bien, entonces tenemos acá, en cuanto al impacto económico, esta es la que les había soplado yo, dice, le permite al ser humano asegurar su alimentación y diversificar su actividad productiva, asegurar su alimentación, cierto, para el futuro, y poder dedicarse a otras, digamos, actividades. En cuanto a la relación con el entorno, el ser humano logra modificar su entorno y alterar los procesos naturales para su propio beneficio, ¿cierto? Modifica eso que antes era naturaleza pura, ahora el ser humano lo modifica pero para su propio beneficio. Tala, quema para poder cultivar él sus propios granos, para poder desarrollar su propia ganadería, para poder cultivar su propio trigo, su propio maíz. Como está cultivando necesita canalizar agua, por lo tanto saca agua de los ríos, canaliza, ¿ya? Modifica el entorno, ¿ya? No es, por decirlo de alguna forma bien sencilla, el ser humano ya no es un, una especie más dentro del planeta, sino que ahora claramente en el neolítico es, digamos, quien se instala en la punta de la pirámide. Y un impacto cultural es que durante el neolítico aparecen construcciones más complejas como los menhires y dólmenes, cerámicas con motivos decorativos, pinturas, ¿cierto? Entonces hay un impacto cultural porque le queda tiempo para desarrollar ese tipo de cultura, ¿ya? La agricultura permite esa especialización del trabajo. Bien, eso respecto de la clase anterior. Espero puedan complementar lo que ya han hecho. Y nos vamos con la clase del día de hoy, que es la complejización de la sociedad, de las sociedades en la edad de los metales. Tiene como objetivo comprender la formación de sociedades complejas durante la edad de los metales. Recuerden, por favor, mantener su cuaderno abierto, sus lápices para ir tomando apuntes y escribiendo cuando corresponda. Bien, entonces una vez que tienen su cuaderno abierto, dispuesto su lápiz, podemos comenzar. ¿Ya? ¿Qué significa que las sociedades se hacen más complejas? La complejización de las sociedades, ¿qué significa? Principalmente que los grupos humanos se hacen más grandes, ¿ya? Aumenta la población, pero también esa misma población se dedica a otras actividades más que solo a alimentarse y a la agricultura, sino que aparecen diferentes tipos de actividades que van a complementar y van a ser características de esta época. Ya no va a haber solamente uno, dos, tres oficios, sino que van a haber muchos más. La imagen que está de fondo no está porque sí. Si se fijan, son lanzas, son armas. Por lo tanto, una de las actividades principales durante esta época en la era de los metales va a ser precisamente que va a haber gente especializada en el arte de la guerra. ¿Ya? Bien, vámonos a la primera diapositiva. Recuerden mantener su cuaderno abierto para tomar apuntes. Vámonos acá con el análisis de esta imagen. En esta imagen, fíjense, tenemos acá personas cuidando el ganado, transportando agüita, ¿cierto? Aquí hay personas trabajando en metal. Uno de los primeros metales en trabajar fue el cobre, ¿eh? Porque es súper fácil de trabajar, es muy blandito, ¿ya?
arando la tierra, si se fijan, cosiendo objetos de greda. Esta es una sociedad compleja porque si nos damos cuenta, hay personas que están dedicadas a algunos oficios, ya, en específico. Por ejemplo, en la alimentación, modelando arcilla, haciendo cerámica, ¿cierto? Otros cosiendo cerámica, otros dedicados al transporte, ¿ya? Otros dedicados al trabajo con los metales, arando la tierra, desarrollando agricultura, cuidando el ganado, pero hay, hay tres actividades acá, o cuatro, perdón, que son clave para entender la edad de los metales, ¿ya? La primera es el trabajo en los metales, claramente, ¿ya? El primero que apareció fue el cobre, pero aparece ya la posibilidad de ir moldeando metal para crear vasijas, ayudar en construcción, etcétera, ¿ya? Se llama edad de los metales por algo, porque comienza a trabajar justamente distintos tipos de metales. Lo siguiente, por ejemplo, es el arado, ¿ya? Un arado de metal o de hierro es mucho, mucho más, eh, digamos, resistente y eficiente que un arado solamente de madera. Por lo tanto, el arado permite mejorar la técnica agrícola. Luego, eh, el comercio. El comercio es importante, ¿por qué? Porque le permite, ¿cierto? El comercio no solamente realizar intercambio para ganar dinero, sino que en este tiempo ni siquiera había dinero, sino que permite el contacto comercial, el contacto cultural. Eso significa que a través del comercio probablemente ellos hayan conocido cómo se trabajaban los metales. Por eso es importante el comercio, sobre todo durante estas primeras, o sea, durante esta época, ¿ya? Y la navegación, que permite, por ejemplo, transportar distintos elementos, distintas mercancías, ¿cierto? Hacia distintos lugares. Y eso lo permite justamente el comercio y el trabajo con metales, ¿ya? Los metales son uno de los principales elementos de intercambio, de hecho, ¿ya? Porque es duradero, porque es práctico, etcétera. Por lo tanto, esta imagen representa ya un estado de sociedad mucho más compleja que las anteriores, donde en el Neolítico vivíamos en chozas de paja o de barro principalmente, y en el Paleolítico ya prácticamente vivíamos en cavernas. Acá ya tenemos una sociedad compleja, con construcciones, con defensa. Se fijan que esto esté amurallado significa que de algo nos estamos defendiendo, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, acá hay una sociedad mucho más compleja que las que hemos visto anteriores. Es decir, estamos en los orígenes de las primeras civilizaciones, en la cuna de las primeras civilizaciones, cuando estamos hablando de la sociedad o de la edad de los metales. Bien, vamos a avanzar. Apunten en sus cuadernos lo siguiente. Dice, la pregunta es, ¿por qué la sociedad se torna cada vez más compleja en la edad de los metales? Si se fijan, acá estamos en los primeros homínidos. Fíjense, aquí estamos recolectando alimentos. O sea, aquí probablemente este sea el, el Homo habilis o el Homo erectus. Ya están recolectando alimentos recién. Nada de complejización. Aquí prácticamente el ser humano es una especie más dentro del planeta. Pues a la medida en que nos vamos avanzando, nos vamos complejizando, vamos realizando técnicas para, por ejemplo, cocinar alimentos, recolectar alimentos, nos preocupamos de vivir en cavernas, etcétera, etcétera. El ser humano como, digamos, un poquito más complejo. Luego, durante el Neolítico descubrimos la agricultura, podemos vivir en chozas un poquito más avanzadas, ¿cierto? La domesticación de animales, la vestimenta, se fijan, es mucho más avanzada que en épocas anteriores, hasta que llegamos a las grandes sociedades. Y esto, en esta imagen nos encontramos hoy analizando la edad de los metales. Es una sociedad muy compleja, esto significa construcción, técnica, diversificación, jerarquización de la sociedad, aparecen las primeras jefaturas, ya, los primeros líderes, los linajes de líderes, el comercio, mire, esta es una feria. Porque que haya feria significa que hay comercio. ¿Comercio de qué? Bueno, de alimentos, de vasijas, de metales, ¿ya? Por eso es importante la complejización de entender que las sociedades se hacen más complejas y ejemplo de ello es la edad de los metales. Entonces, recuerden anotar en su cuaderno, junto con el título
de la clase y el objetivo, ¿cierto? Dice, se entiende por la edad de los metales que fue una etapa de consolidación del comercio. El comercio es clave para entender el desarrollo de la humanidad. De la organización social, si ya no hay clanes ni líderes tribales, sino que ya hay distintas formas de organización social. Las jefaturas y los linajes son importantes en esta época. Y el desarrollo material que dará paso a las futuras civilizaciones. ¿Ya? Civilizaciones como Egipto, Mesopotamia, India, China, ¿cierto? Surgen justamente porque pueden potenciar el comercio y el intercambio. Por eso es importante la edad de los metales. No solo por el hecho de descubrir y poder utilizar los metales en sí mismos, sino que la edad de los metales es característico, lo más característico de la época de los metales, si bien son los metales, una de las cosas más características es que comienza el comercio a gran escala. Bien, una vez dicho esto, vamos a avanzar acá. Fíjense acá, en el documento 4. Dice línea de tiempo en la edad de los metales en el viejo mundo. Las civilizaciones son Egipto, India, Europa y China. ¿Cierto? Hace aproximadamente 4000 años antes de Cristo. ¿Ya? Edad de cobre, la edad de bronce y la edad del hierro. Comprenderán ustedes que esto va de menor complejidad de trabajo. Cuesta mucho menos trabajar el cobre que la edad del hierro. Y la edad del bronce es un punto intermedio. ¿Ya? Entonces Egipto desarrolla, ¿cierto? O comienza a trabajar el cobre 4000 años antes de nuestra era, ¿cierto? Para terminar hace 1000 años antes de Cristo ya trabajando el hierro, esos productos. ¿Cómo logran pasar de la edad del cobre a la edad del hierro? Bueno, a través del comercio. El comercio, ¿cierto? Les permite a ellos desarrollar distintas técnicas y trabajar distintos metales. Lo mismo la India, lo mismo Europa y China un poquito más tardío. ¿Cómo lo hacen? A través del comercio principalmente, pero debemos entender que esto no es lineal, que no todo el mundo avanzó en el mismo ritmo. ¿Ya? Hubo unos que descubrieron el hierro primero, otros que descubrieron el cobre después y así sucesivamente. Pero lo importante de esto es destacar que pasan por distintas etapas. La edad del cobre es una edad de los metales más temprana, ¿cierto? Y la edad del hierro es una etapa más avanzada. ¿Ya? Egipto, India, Europa y China transitaron en esa línea de la edad de los metales hasta que lograron dominar el hierro. Fíjense acá. Entonces tenemos en la edad de los metales se subdivide en tres etapas: la edad del cobre, la edad del, del bronce y la edad del hierro. La primera es la edad del cobre, ¿cierto? Dice que es el primer metal utilizado para la elaboración de instrumentos. Es blando, pero no resulta demasiado útil para la construcción de armas. Por lo tanto, por ejemplo, en Egipto, los primeros que trabajaron el cobre precisamente no lo hicieron para elaborar armas, sino que para elaborar utensilios y adornos. Bien, luego con el bronce es una aleación, es una mezcla, ¿cierto?, entre cobre y estaño. Es más resistente que el cobre y así se puede utilizar un poco para herramientas agrícolas, para armas como cascos, lanzas, ciertos dagas. ¿Ya? Es más duro, ya es más resistente y es fácil de fundir y trabajar. Y por último, la edad del hierro, que es más abundante y más duro, pero es más difícil de trabajar, pero se pueden utilizar como armas. ¿Ya? El hierro le permite a las sociedades desarrollar sus primeras armas. Entonces, cosas que deberían apuntar ustedes de esta diapositiva. Principalmente que la edad de los metales se divide en tres: la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. Y que la edad de cobre se caracteriza por principalmente desarrollar adornos y utensilios domésticos, que la edad de bronce está caracterizada porque permite utilizar el bronce para utensilios domésticos, herramientas y armas, y la edad del hierro se caracteriza principalmente porque es un material difícil de trabajar, hay más técnica en ello, pero le permite
a las primeras civilizaciones y a las grandes civilizaciones desarrollar armas de mayor calidad, ¿ya? Por eso la diapositiva, primero eran, la primera diapositiva eran lanzas, para que nos diéramos cuenta de por qué es importante la edad de los metales durante esta época, porque también permite desarrollar o mejorar las técnicas de guerra. Bien, este es un arado, ¿ah? No es un arma, precisamente, es un arado, pero el arado de hierro, precisamente, es más eficiente y más duradero que cualquier otro tipo de arado. Bien, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva yo les voy a enviar el PowerPoint, el PPT, y ustedes esto deberían recortarlo en su cuaderno. No lo vamos a anotar porque es muy complejo y nos vamos a demorar mucho tiempo, pero es importante que comprendamos por qué esta diapositiva aparece acá. Dice, se considera el desarrollo de la metalurgia para la confección de herramientas cada vez más complejas. ¿Ya? La metalurgia, el trabajar los metales, se utilizan para desarrollar herramientas más complejas y especializadas, porque le dan eficiencia al trabajo, permiten hacer el trabajo mejor. Arar con arado de palo es distinto a trabajar con arado de hierro. Una rueda de hierro es más resistente que una rueda de palo y permiten construir mejores naves, permite mejorar la navegación, por lo tanto, y permite mejorar las armas. Entonces, fíjense acá. Esto ustedes lo van a pegar en su cuaderno, esta diapositiva, la van a recortar y la van a pegar. En la medida en que los recursos de las sociedades aumentan, ¿cierto? Las sociedades se hacen más complejas y aumentan, ¿cierto? Se aumentan sus recursos y aumentan, digamos, o se complejizan más, permiten hacer más cosas. Vamos a ver lo siguiente. Dice, aumentos de recursos y de la población y la organización social y política se va haciendo más compleja. Miren, ¿qué tipos de actividades tenían las sociedades durante este periodo? La actividad agrícola, la actividad artesanal y la actividad comercial. Producir alimentos, ¿cierto? Y productos primarios, como lana. Transformación de esos productos primarios, como por ejemplo la actividad artesanal de la arcilla, la metalurgia, ¿cierto? Es una actividad artesanal. Y la actividad comercial es dedicarse, ¿cierto?, a intercambiar elementos que producen las distintas sociedades. Ahora, en todas estas actividades, dice, se incorporaron nuevas técnicas, como, por ejemplo, en la actividad agrícola, el arado. Una nueva técnica con un nuevo recurso como es el metal. O el trabajo con metales como en agricultura, como el cobre, el bronce, el hierro, ¿cierto? Que permite crear nuevas herramientas y más efectivas. La creación de la rueda, por ejemplo, que impulsa la actividad comercial, la hace más rápido, y la navegación a vela. Estos dos elementos permiten realizar la comunicación mucho más rápido y dinamiza el comercio, aumenta el comercio, porque lo hace más rápido, es como el wifi de la época, ¿ya? Guardando las proporciones, obviamente. Entonces, el arado permite mejorar la producción agrícola, el cobre, el bronce y el hierro permite el aumento de la producción artesanal. ¿Qué significa el aumento de la producción agrícola? Que me quedan excedentes. ¿Qué significa el aumento de la producción artesanal? Que me quedan excedentes. En el aumento de la producción agrícola me quedan excedentes agrícolas, me queda mucho trigo, me queda mucho maíz. En el aumento de la producción artesanal significa que me queda más vasijas, que me quedan más herramientas, que produzco más herramientas y como me quedan, tengo excedentes alimenticios y artesanales, es que yo esos excedentes los puedo comercializar. Por lo tanto, también aumenta el intercambio comercial. Eso significa este cuadro. El incorporar nuevas técnicas
como la metalurgia en la actividad agrícola, actividad artesanal y la actividad comercial, significa que le permitió al ser humano aumentar eh, los excedentes agrícolas, alimenticios, aumentar, ¿cierto?, la producción artesanal y, por lo tanto, aumentar el intercambio comercial. Bien, entonces ustedes van a recortar esto y lo van a pegar en su cuaderno. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, esto deben apuntarlo en su cuaderno también. La mayor eficiencia del trabajo y la mayor disponibilidad de recursos generan un aumento poblacional. ¿Por qué creerán ustedes? Porque el aumentar el trabajo y el tener más alimento a disposición significa aumentar la calidad de vida, mejorar la calidad de vida. Por lo tanto, comienza a morir menos gente de la que nace. ¿Ya? El desarrollo de ciudades que derivan de un mayor flujo del comercio y se especializan, hay mayor especialización, ¿cierto? Y jerarquización social. Fíjense en el siguiente ejemplo o en el siguiente texto. El paso a las jefaturas. Dice, el salto de una sociedad igualitaria, como la tribal, esa cavernaria donde la gente, donde los primeros homínidos, ¿cierto? O el primer Homo sapiens vivía en cavernas, cazando, ¿cierto? Es una sociedad bastante igualitaria, no hay jerarquía ahí. El salto desde una sociedad igualitaria a otra jerárquica, caracterizada por la desigualdad hereditaria, con centros ceremoniales regionales, pérdida de la autonomía de las aldeas y el empleo de una gran cantidad de manos de obra en la construcción de edificaciones públicas, fue un paso tan revolucionario como el que condujo al Neolítico. Es decir, que pasáramos de sociedades simples a sociedades complejas, con construcciones y con jerarquización social, es un paso muy importante. Según el texto, dice, esta transformación de las sociedades igualitarias a las jefaturas involucró cambios ideológicos y de las relaciones sociales, más que cambios económicos. Entonces, ¿hay cambios económicos? Sí, pero lo importante en esta época es que hay cambios ideológicos y de relaciones sociales, porque hay diferencias entre pertenecer a una familia, ¿cierto?, que pertenecer a otra. Es decir, hay familias que se van convirtiendo lentamente en familias privilegiadas o elite y familias que se fueron convirtiendo en manos de obra o campesinos. ¿Ya? Estas nuevas sociedades no producían más excedente que sus antecesoras, pero muchas recurrieron al saqueo o a la guerra para cobrar tributo a las sociedades que las rodeaban. La nueva ideología suponía que los jefes pertenecían a linajes distintos, es lo que le mencionaba, a familias distintas. ¿Ya? Es decir, que los jefes pertenecían a linajes privilegiados. Este pensamiento permitió a la élite exigir más trabajo a los grupos de rango inferior. ¿Ya? Como pertenecían a un grupo, estos jefes, ¿cierto? Pertenecían a un grupo privilegiado, a una élite, les permite a ellos conformar un grupo privilegiado que exige el trabajo a otros y no a ellos, porque ellos se dedican a dirigir. Se crea una clase dirigente, por lo tanto. Y el surgimiento de una élite que redistribuye y comanda la mano de obra, dirige la guerra, desarrolla ideas religiosas más complejas y el paso previo a la conformación del Estado. ¿Ya? Marvin Harris, ¿cierto? En 1990 nos plantea esto, lo del paso a la jefatura. Por lo tanto, lo que se plantea aquí es que hay una sociedad que paulatinamente deja de ser igualitaria y aparecen familias que son la clase dirigente y otras familias que son la clase dirigida. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Que hay una diversificación de, de, de roles dentro de una sociedad y que principalmente aparecen la diferenciación social a través del linaje, a través de que ahora las sociedades se van a dividir o se van a estructurar en torno a linajes. Dice, analiza el texto, el paso a las jefaturas y luego responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Bien, entonces ustedes van a anotar ahí las siguientes preguntas
en su cuaderno. Obviamente el texto no lo van a anotar, esto lo van a tener en la diapositiva que les voy a enviar, en el PPT que les voy a enviar, perdón, y ustedes van a anotar las siguientes preguntas. Van a recortar el texto, lo van a pegar y van a anotar las siguientes preguntas y las van a contestar en su cuaderno. En las jefaturas, ¿en qué situación se encontraban los diferentes linajes? Recuerden que hay distintas familias que son de distintos, digamos, que tienen distintos roles, por lo tanto tienen distintas asignaciones. ¿Por qué se afirma que las jefaturas correspondieron a un cambio ideológico y cultural más que un económico y tecnológico? Ya vimos cambios económicos y tecnológicos, pero ¿por qué las jefaturas significan un cambio en la ideología? Eso tienen que responderlo y eso tiene que ver justamente con la idea de que hay familias que son privilegiadas y otras que no lo son tanto y que por lo tanto son dirigidas. Hay otras familias que dirigen, ¿ya? Considerando que esto ocurrió en todas las sociedades que posteriormente construyeron estados, incluso las americanas que estaban totalmente aisladas de las del viejo mundo. ¿Qué se puede deducir acerca de la evolución cultural de la humanidad? ¿Ya? Eh, ¿Qué conclusión puedes sacar tú de esto, por ejemplo, desde los primeros homínidos hasta lo que estamos viendo en la edad de los metales con la jerarquización social? ¿Qué conclusión, qué puedes deducir tú de todo esto? No tengas miedo de equivocarte, escríbelo, desarrolla una idea y esto debiese estar listo para el día jueves, esta tarea. El día jueves 26. Espero que tengan un buen día en cuarentena, respetando la cuarentena y que estén sin novedad, sin contagio. Bien, que estén bien, nos estamos viendo. Adiós.